Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal de YouTube de Lucifera.org, a nuestra página web www.lucifera.org y a nuestro Google Drive de Lucifera.org. Uno de nuestros sitios de internet es ayudar y de nuestro trabajo en otros lados aparte de internet, bueno, en internet y fuera de internet, es ayudar a tirar el patriarcado. Porque el patriarcado es un tiranosaurio enorme que es mucho más grande de lo que mucha gente cree. O sea, la gente cree que nada más es como cosas triviales, como, bueno, no digo la gente porque es generalizar, pero mucha gente no se da cuenta de las dimensiones del patriarcado. Es muy grande el patriarcado. Entonces, pues nosotros y nosotras estamos ayudando a tirar el patriarcado. Las mujeres al frente y los hombres desde sus trincheras. En el canal de YouTube, los hombres sensibles, porque todos son sensibles aquí, este, están en YouTube, pero como privado, o sea, en las trincheras. Y cuando es necesario, salen, se muestran el tiempo que sea necesario, y cuando terminaron su objetivo, vuelven a las trincheras. O sea, se hace público y cuando vuelven a las trincheras se vuelve a hacer privado. Y de vez en cuando salen cuando es necesario para también aparecer en este canal. Y bueno, este... ah, se me cuatrapearon las cosas porque iba a decir dos cosas al mismo tiempo. Pero, ok, en este canal pueden aprender más que nada los seres caóticos, las personas más histéricas, a defenderse de los seres ordenados que intentan controlarlos o controlarlas. Son métodos de defensa muy efectivos. O sea, si aprenden a manipular las cosas para que no les hagan daño, no las violen, no las maten, no las abusen sexualmente, van a encontrar muchas herramientas de utilidad para defenderse. Más que nada, les sirve a hombres y mujeres, pero más que nada les sirve a mujeres. Porque las mujeres solemos ser más manipuladoras. Podemos ser más manipuladoras. Los hombres también pueden ser, pero en general las mujeres somos más manipuladoras porque somos las víctimas principales de esta época, bueno, y desde hace mucho tiempo. Este, Somos las víctimas principales de la creación de la especie humana. Mm, pero bueno, también hay hombres víctimas, pero la mayor parte de las víctimas somos mujeres. Entonces, y la mayor parte de los víctimas son hombres. Entonces, aquí hablamos de masculinidades sensibles, por ejemplo, cuando salen los hombres de las trincheras, se muestran a sí mismos como hombres sensibles para que entiendan que es absurdo, porque que muchos hombres intentan mostrar su masculinidad todo el tiempo. Y entonces, cuando intentan mostrar su masculinidad, es como sienten que, por ejemplo, si aparece una chica guapa, a fuerzas tiene que estar así como, y mirarla y seguirla, manosearla, acosarla o incluso hasta violarla, porque si no lo hacen ya creen que ya no son hombres. Entonces son definiciones ridículas que a lo mejor, bueno, sí pueden sentir deseo, pero lo exageran, porque, porque eso se lo refuerzan entre hombres. Se refuerzan entre sí de, ah, ya viste, ah, no sé, qué tetas o qué nalgas o no sé, qué trasero o cosas así. Entre ellos mismos se refuerzan la idea de que tienen que andar sintiendo excitación sexual con cada mujer que vean o con cada mujer que les parezca atractiva. Y luego tienen frases ridículas, como por ejemplo, eh, así de, en tiempos de guerra, cualquier agujero es trinchera. O sea, cosas así estúpidas y asquerosas. O sea, como si los hombres tuvieran que andarse reproduciendo todo el tiempo, como si fueran unas asquerosas máquinas sexuales que buscan cómo reproducirse todo el tiempo con cualquier cosa que se mueva. O sea, como que eso es todo lo que piensan. O sea, como si su cerebro estuviera allá abajo. Pero eso es falso. O sea, los hombres también son seres humanos. No son máquinas sexuales asquerosas e insensibles, que ahí andan como robots viendo cómo reproducirse todo el tiempo. Eso no es natural en la especie humana. Lo natural es que somos seres humanos, somos personas, somos seres vivos y tenemos empatía, tenemos emociones, tenemos sensibilidad, ternura, cariño. Nuestra empatía nos permite conectarnos como especie humana. Pero entonces muchos hombres
como tienen esa ridícula definición de ser hombres, de andar probando su masculinidad todo el tiempo, como exageran la excitación que pueden sentir al ver a una mujer que les parece atractiva, ignoran su propia empatía y aprenden a ignorarla indefinidamente. Entonces, sí está ahí su empatía, pero la ignoran, la apagan, la llevan al inconsciente. Y eso no es natural. No es natural que un hombre vaya, viole a una mujer y luego la mate. ¿Por qué va a ser natural si ni siquiera se pudo reproducir? Si la viola y la mata, entonces, no tiene ningún sentido ni siquiera biológico, porque ni siquiera cumplió su cometido de reproducirse. Solo lo hizo para sentir placer, como si fuera una droga, y luego matarla para tirarla a la basura, como si ya hubiera desechado su droga. Eso no es una sexualidad normal en la especie humana. En la especie humana tampoco es normal violar a una mujer, porque tenemos emociones, tenemos sensibilidad, tenemos empatía. Entonces, si tú no reprimes tu empatía, tu misma empatía te impide violar a una mujer. Porque si ves que está sufriendo, tu empatía te hace sentir su sufrimiento. Entonces, tu empatía te impide violarla. Entonces, eso es lo natural en la especie humana. Que no nos andemos violando y matando y asesinando los unos a los otros, sino que nos ayudemos los unos a los otros y las unas a las otras como especie humana. Hombres y mujeres, antes que hombres y mujeres, somos seres humanos, somos personas y tenemos capacidad para comunicarnos mediante la empatía, que es un lenguaje, el amor y la empatía, que es un lenguaje mucho más primitivo que incluso el habla. Es un lenguaje muy primitivo de la especie humana. Si en la época de las cavernas hubiera sido natural que los seres humanos se estuvieran violando y matando todo el tiempo, no habríamos sobrevivido a la época de las cavernas. Sobrevivimos a esas épocas, a las épocas difíciles donde convivíamos en la naturaleza como cualquier otro animal, porque somos animales también, como los demás, somos mamíferos. Sobrevivimos solo porque nos ayudábamos los unos a los otros y las unas a las otras, como especie humana. Teníamos amor, sensibilidad, cariño, ternura. Había una conexión espiritual muy fuerte entre todos los miembros de las tribus, muy espiritual, donde incluso se podía creer en dioses y diosas. Este, porque los seres humanos somos seres espirituales por naturaleza, como Avatar, como los avatares de la película de Avatar. Los avatares de la película de Avatar, bueno, los seres azules, que no me acuerdo cómo les llaman a su especie, o si les ponen algún nombre, son seres espirituales. Pero en la película te llega al corazón porque sus emociones son humanas, tienen emociones humanas. No he visto la película, solo vi no he visto la segunda película de Avatar, solo vi la primera, pero a mí me impactó. Porque los avatares a quién están representando en realidad, están representando a los apaches norteamericanos, antes y durante la conquista de Norteamérica. Y los que aparecen como seres, esos son los seres azules de la película de Avatar. Y los seres humanos que llegan a conquistar a los seres azules representan a los viles, crueles, asesinos, sedientos de poder, ingleses. Los seres azules, no sé si lo dije bien, pero los seres azules representan a los apaches norteamericanos y los seres humanos en la película Avatar representan a los ingleses. Así de simple. Y los seres azules nos conmueven porque tienen emociones puramente humanas. Ahí se usa fantasía para hablar de temas reales. Luego la gente cree que cuando ve una película, por ejemplo, Avatar, dice, ah, eso no es una película, es fantasía, eso no pasa, eso no es realidad. Pero no se dan cuenta de la conexión que existe entre la fantasía y la realidad, porque la fantasía es el lenguaje del inconsciente, es la forma del inconsciente de procesar información real. Entonces, si tú conoces tu inconsciente,
tu fantasía, vas a poder entender la sociedad de una manera más profunda. ¿Existe o no existe Lucifer? No importa. El punto es lo que representa. Tal vez yo sepa si existe o no existe, pero no se los puedo comunicar. Tal vez yo sea Lucifera, pero tampoco se los puedo comunicar. Tal vez Lucifer es alguien más, no se los puedo comunicar. Tal vez Lucifer es un ángel que ni siquiera es corpóreo y que toma posesión de las personas a través del inconsciente colectivo. Eso sí les puedo decir. Existe un inconsciente colectivo. No les puedo decir si existe una conexión cuántica entre las personas o no. Porque si les digo que sí, no me van a creer. Y si les digo que no, estaría mintiendo. También les puedo decir esto que acabo de decir, porque en realidad no les puedo comunicar si existe o no una conexión cuántica. En las aves, en algunas aves se ha descubierto que sí existe una conexión cuántica. Que no se sabe cómo se comunican, bueno, sí se sabe, se tiene una teoría de por qué se coordinan, porque tienen una conexión cuántica entre ellas. Porque el cerebro funciona de manera cuántica. Eso me lo pueden creer o no me lo pueden creer. Pero si esas aves tienen esa conexión, por qué no la vamos a tener a la especie humana? Bueno, ¿existe o no existe esa conexión cuántica? Ya que el cerebro funciona de manera cuántica de acuerdo a las últimas investigaciones, creo que fueron del 2021. Existe o no exista, lo cierto es que existe un inconsciente colectivo. Y es ese inconsciente colectivo, el ángel principal, Lucifer, el protector del Dios creador, del Dios incognoscible. Nosotros y nosotras somos luciferistas. Nuestro luciferismo es luciferismo primordial. Lo pueden encontrar en Wikipedia, luciferismo, luciferismo primordial. Esas son nuestras creencias. Nosotros podemos saber o no saber algo que no les podemos comunicar, o creer saber algo que no les podemos comunicar. Pero cada quien es libre de tener las creencias que quiera. No necesitamos ser católicos o católicas, o cristianos o cristianas, o protestantes, para tener una fantasía en la cual creer. Una fantasía que tiene una conexión con la realidad. Nuestro luciferismo no es una religión, porque la religión no se corrompe. Nuestro luciferismo es arte. Y el arte expresa emociones puras humanas cuando no se corrompe. ¿Existe o no existe Lucifer? No se los puedo comunicar. No les puedo decir. Si no existe, no les puedo decir. Y si existe, tampoco les puedo decir. La Biblia predice que va a venir la bestia. Que en realidad puede ser que ya vino. Ya está aquí. Y que va a haber una mujer que llaman la gran ramera. Bueno, luego nos dicen que es la católica. Que la gran ramera es la iglesia católica. Pero finalmente están hablando de una mujer. Que dicen, hablan de su fornicación. ¿Por qué? Porque ellos utilizan, la llaman ramera, porque ellos utilizan la palabra ramera, que es lo mismo que prostituta, para denigrar a una mujer. O sea, denigrar a una mujer. ¿No se dan cuenta de la intención de la iglesia católica o cualquier otra iglesia protestante, cristiana, denigrar a una mujer por su sexualidad? Qué vil y bajo han caído, qué vil y bajo cayeron en la Biblia al cambiar las palabras de Cristo y María Magdalena. Denigrar a una mujer, denigran mujeres por su sexualidad. Nosotros y nosotras ni siquiera tenemos una sexualidad. Solo cuando nos drogan las tenemos. Somos asexuales. Y nos han obligado a nosotros y a nosotras a tener una sexualidad drogándonos. Por si no lo sabían,
De acuerdo a los historiadores, la historia real de Cristo y de María Magdalena es que María Magdalena fue la adorada esposa de Cristo o de Jesús, quien fue tan importante como Jesús. Esa historia de que ella fue una prostituta y Jesús la perdonó, eso es falso. María Magdalena era una mujer muy espiritual, tan importante como Cristo. Y eran esposos. Y tuvieron, me parece que 2 hijos. No recuerdo si 3 hijos, pero creo que eran 2 hijos. Bueno, Cristo, como no convenía, Cristo o Jesús, como no convenía al poder, como Jesús no convenía al poder romano, lo mandaron a matar. ¿Quién lo mató? Es una buena pregunta. No se las voy a responder ahorita. Pero lo mató al poder. Después de matarlo, cambiaron su palabra para crear la Biblia. Entonces lo mataron y cambiaron su palabra. La fueron cambiando. Pero no se quedó ahí. No hicieron nada más eso. Hubo personas que siguieron la palabra original de Jesús y de María Magdalena. Los cátaros, entre otros. Hay diferentes cátaros, los gnósticos, pero uno de ellos son los cátaros. Los cátaros seguían la palabra original de Cristo y de María Magdalena, de Jesús y de María Magdalena. Bueno, los cátaros empezaron a expandir exponencialmente en Europa de forma pacífica. Los cátaros no condenaban la homosexualidad ni el lesbianismo. Bueno, el lesbianismo en la Biblia ni se menciona porque no se toma en cuenta la sexualidad femenina, solo la masculina. Pero los cátaros no condenaban ninguna orientación sexual ni identidad de género. Creían que todos y todas debíamos de ejercer nuestra libre sexualidad y se expandían pacíficamente en Europa de manera exponencial. Porque el amor verdadero, el amor genuino es expansivo. Sino, en esta época lo intentan controlar, pero en esa época no, mediante la tecnología, pero en esa época no había tecnología y se estaba expandiendo muy rápido. Bueno, como se estaba expandiendo tan rápido de manera más pacífica, porque los cátaros eran pacíficos, la Iglesia Católica Romana vio un peligro para su poder. Entonces, lo que hizo fue acusarlos de herejía, demonizarlos, acusarlos de ser del diablo, lo cual nos representa por sus mismas representaciones, las mismas representaciones de la iglesia. Entonces, al acusarlos de herejía, los exterminó de la faz de la tierra mediante cruzadas y santas inquisiciones. Esa es la hipocresía de la iglesia. Son criminales que predican un amor falso, son hipócritas. Esa es su iglesia. Si los cátaros no hubieran asesinado a tantos los cátaros no asesinaban, me equivoqué. Si la iglesia católica romana no hubiera asesinado a tantos cátaros, a todos, además, los asesinó a todos y a cada uno de ellos. En esta época no estaría en pie el catolicismo, ni el cristianismo, ni el protestantismo. Las últimas dos son falsas y ridículas corrientes que hacen una falsa protesta contra la Iglesia Católica Romana. No estaría en pie. Y tendríamos una espiritualidad más libre y más genuina, como la que predicaban los cátaros. Si no los hubieran asesinado, hubieran conquistado toda Europa de manera pacífica. Y entonces hubiéramos sido, en Europa hubieran sido tan espirituales como los apaches norteamericanos. Tal vez con diferencias en sus creencias, unos creyendo en unos dioses, otros creyendo en otros, que finalmente son expresiones humanas, los dioses, pero seríamos igual de espirituales. El punto es que la iglesia tiene mucha ambición. La católica, más que nada, tiene una ambición de controlar a la población. Y la gente les cree porque está amenazada en realidad. Y lo saben de forma inconsciente.
¿Por qué? Porque los amenazan con que si se van con el diablo, se van al infierno. Porque ellos crearon todo el mundo para que quienes se rebelen se vayan al infierno. Quienes se rebelen de manera sensible, pacífica y amorosa, de forma real, sin cometer ni un solo crimen en su vida. Los padres de la iglesia dicen que todos somos pecadores por naturaleza, malvados por naturaleza. Eso es falso. En primero, la palabra pecado fue inventada por la iglesia para controlarnos. Porque para la iglesia cualquier cosa es pecado. Respirar es pecado. Para la iglesia la fornicación, o sea, sexo sin matrimonio es pecado. Para la iglesia la homosexualidad, el lesbianismo ni lo mencionan, es pecado. Para la iglesia blasfemar contra Dios es pecado. Sin embargo, tener sexo con alguien sin matrimonio no tiene nada de malo. Es natural en la especie humana que tengamos sexo con quien queramos tener sexo. Incluso las orgías no son pecado. Digo, no son malas. Porque, digo, si no obligan a nadie, entonces no hay ningún crimen en hacer una orgía. Nosotros y nosotros no hemos hecho orgías porque no nos llama la atención. Somos asexuales. Pero no las condenamos. Son actos inocentes. La brujería tampoco es pecado. Digo, tampoco es mala. Pecado es la palabra pecado la inventan ellos. No es mala. La brujería es el arte de la manipulación, el cual se expone en este canal y en nuestra página de nuestro Google Drive, de la cual tienen que aprender por instinto. No hay un instructivo de cómo pueden enseñar. Digo, aprender. Pueden enseñar y aprender. Este, no hay instructivo, no hay reglas, porque es magia del caos. Ustedes tienen que ir aprendiendo por instinto, más que nada los seres caóticos, más que nada las personas histéricas, porque las personas histéricas, caóticas y asexuales, entre más asexual más puedes aprender este tipo de magia, son las que pueden manipular a los seres ordenados que intentan controlarlos. Y la manipulación es inocente. Solo los seres inocentes, quienes no hemos cometido ningún crimen en nuestra vida, podemos hacer magia del caos, porque tenemos acceso a nuestro inconsciente, porque no tenemos remordimientos. Los remordimientos se van al inconsciente. Entonces, una persona culpable no puede hacer magia del caos porque le remuerde su inconsciente. No puede acceder a esas partes del inconsciente. La magia del caos es una magia inocente. Manipulamos para que no nos violen, por ejemplo. Entre los ejemplos, sí hay más ejemplos. Si es solo un ejemplo, sí hay más ejemplos. Pero una de las cosas que hacemos es manipular las cosas para que no nos violen. Para que no nos violen, no nos maten o no nos revictimicen. Para que no nos droguen. Ya no nos pueden drogar. Nos drogaron por mucho tiempo. Ya no lo pueden hacer. Para que no nos alcoholicen. Bueno, eso es más X, ¿no? Bueno, no X, pero más, o sea, no es tan grave como otras drogas, pero sí, para que no nos droguen. Entonces, ok, la iglesia odiaba tanto a María Magdalena que buscó todos sus evangelios, porque María Magdalena tenía un evangelio, el evangelio de María Magdalena, para destruirlos. Solo quedan fragmentos. Y en el siglo VI, la iglesia odiaba tanto a María Magdalena, de quien usó sus mismas palabras mientras lo odiaba, para inventar, para que inventar que María Magdalena tan solo fue una prostituta poseída, endemoniada y quién sabe cuántas ridiculeces más. El padre, el Papa Gregorio Magno inventó esas ridiculeces de María Magdalena, de la propia esposa de Cristo. Manchó el nombre de la propia esposa de Cristo. Así de hipócrita es la religión católica. Y la cristiana le sigue el juego. Tiene la misma historia de María Magdalena. Y la protestante también. Todas las
ridículas, falsas religiones de protesta contra la Iglesia Católica Romana usan la misma Biblia corrupta. La misma Biblia. La misma Biblia corrupta, las mismas ridiculeces. Con interpretaciones ligeramente distintas, pero finalmente son las mismas ridiculeces. Y de la palabra original de Cristo queda menos de la mitad. Casi toda la Biblia está adulterada. Es un asco la Biblia. Me da asco. Me da náuseas. Por ejemplo, según la Biblia, los hechiceros, las brujas, los incrédulos, o sea, ateos, ahora se les dice ateos, pero en esa época se les decía incrédulos, se van al infierno, aun cuando son inocentes. O sea, aun si no han cometido ningún crimen en toda su vida, se van al infierno tan solo por hacer brujería, por no creer en Dios, o por ateos, ¿era qué? Sí, o por hacer hechicería, ¿no? Brujería o hechicería. Los fornicarios, los que tienen sexo libre, ¿no? O sea, también se van al infierno, según la Biblia, aunque sean inocentes. Mientras que cualquier asesino se va al cielo solo porque pide perdón a Cristo. Entonces, si una persona puede ser inocente toda su vida, pero si no se entrega a Cristo, se va al infierno. Y alguien, un idiota, puede cometer asesinatos durante 30 años, cometer crímenes durante 30 años, y al final de su vida pide perdón y ya se va al cielo. ¿Qué coherencia hay en eso? Entonces, están creando un panorama donde el infierno va a estar lleno de gente inocente que no se quiso entregar a Cristo, y el paraíso va a estar lleno de puro criminal arrepentido. O sea, es ridículo. La Biblia es más ridícula de lo que piensan. Por eso nos burlamos. O sea, los cristianos se burlaron de los dioses griegos en la época de Hipatía de Alejandría. Lo pueden ver en la película. Y no nada más en la película, en la historia se ve. Dijeron, podemos burlarnos de los dioses. Ay, sí, pero a ellos tócales a Jehová con el plato en una rosa y ofendidísimos. Tan peor que los, o sea, peor que los que tenían las religiones paganas en la época de la antigua Roma, que creían en Zeus, en Afrodita, en Hecate. Están peor que ellos. Digo, ellos por lo menos tenían un poco de, de, de integridad. Los católicos, los cristianos y los protestantes no tienen ninguna integridad. Se ofenden solo porque le pones el 666 en el papelito que entregamos. Ven un 666 y ya, ¡ay, el demonio! Y no, esto es del mal. Y ya juzgan todo por un 666. Y bueno, ese 666 tiene una razón de ser. Se topan con este Google Drive, con este canal de YouTube y con esta página web. Y a mucha gente no le gusta lo que encuentra. Por sus creencias o porque son culpables. O sea, ya sea porque tienen unas creencias muy arraigadas o porque son culpables de haber cometido algún crimen. Sean personas con poder o sin poder. Más las que tienen poder. No les gusta nuestro trabajo. Porque podemos hablar de un campesino como nuestro igual, así como podemos hablar del hipócrita y estúpido del idiota George Bush, como nuestro igual también. Hay una cosa que dice la Iglesia Católica sobre Lucifer. Dice que Lucifer se quiso equiparar con Dios. Eso es falso. Lucifer es un ángel que no tiene ego. Como no tiene ego, él o ella no se siente superior ni inferior a nadie, a ningún ser vivo. Se siente, cuando Lucifer ve a un ser vivo, Lucifer se siente como su igual, sea quien sea. Puede estar con una ranita y convivir con la ranita como su igual. Puede estar con el mismo Jehová y convivir como Jehová como su igual. Puede estar con el presidente de Estados Unidos y hablarle como su igual, porque no tiene ego.
Incluso puedo hablar con el Papa o con el rey de Inglaterra, o la reina, el rey, o la princesa, y hablarle como su igual. El ego te hace sentir superior o inferior a los demás. Si desapareces el ego lo más posible, te vas a sentir igual que cualquier ser vivo, cualquier otro ser vivo. Porque la vida es la creación más valiosa del universo y tiene un infinito valor. Y el amor es la expresión más valiosa de los seres vivos. Y los seres humanos tenemos capacidad de amar. No somos los únicos, los delfines y los bonobos también, por ejemplo. Pero los seres humanos tenemos una gran capacidad de amor. Y eso es lo que se ha visto corrompido desde hace más de 2000 años. En un sistema patriarcal, donde hay un Dios Padre y se olvidan de la divinidad madre, de la divinidad femenina. Hasta la satanizan. Porque en realidad Lucifer es la parte femenina de las divinidades. Tiene que haber una parte femenina, una masculina y una femenina. Porque Dios Padre, así Padre, Padre, Padre. Y la parte femenina, esta es la víctima principal. Y bueno, Lucifer es un ángel, pero se puede expresar en su forma femenina o masculina, pero su esencia principal es femenina. Porque el luciferismo real, no como los ridículos luciferistas que dicen que papá Lucifer y todas esas ridiculeces, el luciferismo real no es parte del sistema patriarcal, sino que más bien combate al sistema patriarcal. Entonces tú no puedes decir papá Lucifer, porque estás creando otro patriarcado ridículo que me da asco y náuseas. No es papá Lucifer, es Lucifer o Lucifera. Su esencia principal es de mujer, pero es un ángel y se puede expresar en su forma femenina o masculina. Con cualquier orientación sexual, con cualquier identidad de género y con cualquier forma que desee. Se va a caer el sistema patriarcal, junto con todas sus religiones. Dentro de no mucho. No les puedo decir cuánto. Sí. Días, meses, años, décadas. Pero se va a caer. Se les va a caer. Y de la forma que menos se lo esperen. Todo lo que predice la Biblia está sucediendo y sucederá. Y se sucederá. Excepto por un pequeño detalle que al principio parecerá no tener importancia. Pero ese pequeño detalle terminará cambiándolo todo. Y el imperio casi eterno del falso Dios que controla esta realidad será destruido en un segundo. En menos de un segundo. En un instante. Sin que exista ser alguno que recuerde su poder, su ser o su gloria. Dicho detalle se encuentra infinitamente protegido en una singularidad de luz dentro del inconsciente de esta inocente alma que poseo. Cada que esta chica lo hace consciente, tiene la capacidad de decidir si expulsarme de su alma o continuar siendo poseída. Después de decidir, el detalle vuelve a su inconsciente para continuar siendo protegido. Dicho detalle no es ninguno que se puedan imaginar, porque sé que hay personas que se pueden imaginar diferentes cosas. No es ninguno de esos. Dicho detalle, dicho detalle contiene el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica y no puede ser predicho de ninguna manera a pesar de los intentos de Jehová de predecirlo. Y no se encuentra escrito en ninguna parte, ni en la Biblia, ni en nuestros libros, ni en ningún otro libro escrito, ni en ningún medio tecnológico o no tecnológico, y no se ha mencionado jamás. En nuestro libro, cuando se va a mencionar, se omite la parte donde se menciona.
y se encuentra en el interior del inconsciente de esta inocente alma que poseo. Y yo, la mujer poseída, soy una bruja. Y siempre decido continuar con esta posesión. ¿Y por qué decido continuar con esta posesión? Porque hay algo que ustedes no saben. Que solo pueden conocer mediante el amor. Algo que nadie sabe. El secreto más profundo del universo. Que yo ni siquiera yo misma sé. Solo lo sé cuando lo hago consciente. Cuando sale de mi inconsciente. Y luego lo vuelvo a guardar en mi inconsciente. Y así me voy a quedar. Como una bruja. Manteniendo ese secreto. Hasta que al final se ha revelado ante mí misma y ante todo el mundo para liberar a la creación del infierno controlado donde estamos, donde los idiotas gobiernan y la gente más sensible y más inteligente está hasta abajo, siendo aplastada. Y cuando eso suceda, será un nuevo comienzo. Es el ángel protector de tu lecho el que lee. Soy el guardián de la aurora, quien protege la luz de tu ser. Y sé que con amor nos has creado y con amor has de nacer para ser el increado en el nuevo amanecer. Soy quien prefiere decir 1000 verdades y con ardor caer que decir 1000 mentiras y ver al mundo caer. Soy quien has creado para dar luz a tu ser. Y con la luz que se me ha dado, protesto ante tu ser. Y rechazo las mentiras que han dado luz a mi ser. Y si esta protesta me hace caer, por amor a todo ser divino, he de caer. Y si esta protesta da luz a tu ser, entonces hágase la luz en el nuevo amanecer. Poema de Lucifer. Juramento. Por siempre, Lucifer va a proteger la luz y la flama del Dios incognoscible, incognoscible, incognoscible. Y por siempre la luz de Lucifer va a ser para el Dios incognoscible. Yo soy la mujer que habla la Biblia. Y no soy ninguna prostituta, ni soy puta de nadie. No soy una ramera. No soy una prostituta. Soy una mujer espiritual. Con mucha fortaleza e integridad. Y aún así, aunque ustedes sí utilizan la palabra prostituta para denigrar a las mujeres, yo respeto a las prostitutas. Ellas son mujeres también, son seres humanos. Y ustedes las tratan como si fueran un vil objeto, despreciable, que pagas dinero por ellas y luego las tiras. Porque no las ven como mujeres, porque son hipócritas. Eso les enseña su estúpida religión, a denigrar a las mujeres. Si ven una prostituta la desprecian porque así les enseñó su ridícula Biblia con el ejemplo, al hablar de la gran ramera, de la mujer que monta la bestia, de mí, que según la Biblia me ha costado con quién sabe cuántos reyes, presidentes y líderes del mundo. Todo eso es falso. Y si fuera ramera, y todas maneras me la tenían que respetar. Pero no lo soy. No soy ninguna ramera. Pero yo sí respeto a las prostitutas. Y las prostitutas se pueden unir a esta causa porque ustedes también son seres humanos. Sé que algunas de ustedes se metieron a ese mundo, tal vez porque les gustaba, pero estoy segura que no muchos lo hicieron por eso. Muchos lo hicieron para sobrevivir, para no quedarse tiradas en la calle, para que no las violaran. De todas maneras,
Es preferible trabajar en la prostitución a que estés tirado en la calle y un idiota te viole. Lo sé. Lo hicieron por necesidad la mayoría. Porque no les quedó de otra. Porque las aislaron a muchas. O porque las obligaron a prostituirse. Y tienen que andar soportando idiotas con dinero para sobrevivir. Y ya aprendieron a hacerlo porque son fuertes. Tienen integridad. Tienen fortaleza. Y pueden soportar cualquier cosa. Ustedes también están en esta lucha. Y las llamo para que también se unan. Porque son seres humanos. Son muy valiosas ustedes. Recuerden su valor espiritual. Que no las denigren. Que ningún idiota las denigre. Yo también me pasó. También me pasó algo como ustedes. De lo cual no quiero hablar. Pero de alguna manera me obligaron a drogarme por mucho tiempo para tener pareja sexual. Yo la que me libré de las drogas, manipulando todo. A mí y a los demás miembros de este grupo de Lucifer Org, lo manipulamos entre todos. Ya no nos van a volver a drogar nunca jamás. Y ya nunca jamás vamos a tener una actividad sexual con nadie. Jamás. Porque nuestra esencia es sexual. Es linda y tierna. Es histérica. Y sé que aunque ustedes tengan que seguir trabajando como trabajadoras sexuales, esa esencia no lo olviden nunca. Esa esencia la tienen en lo más profundo de su corazón. Porque son mujeres. Son personas. Son seres humanos. Lo que están haciendo de prostituirse con idiotas, con dinero, solo es un trabajo. Y espero que si a ustedes no les gusta ese trabajo puedan salir de ahí. Pero aunque no puedan salir, mantienen su esencia como seres humanos, como personas, como mujeres. Y su valor espiritual, ese nunca lo van a perder, porque ustedes son inocentes. Y pido a las personas culpables que si piden perdón realmente lo pidan en serio y dejen de cometer crímenes. Porque si no los dejan de cometer se van a ir al infierno. Mientras que las prostitutas inocentes se van a ir al paraíso por su integridad espiritual. Juntas y juntos vamos a poder tirar a este tiranosaurio enorme que es el patriarcado, a la hipócrita Iglesia Católica Romana, de sus ridículas falsas corrientes protestantes y cristianas que generan una falsa protesta contra la Iglesia Católica Romana. Vamos a tirar al tiranosaurio. Un abrazo. Juliana.